Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, buen discurso, pero sin ejemplo. A veces no nos damos cuenta que estamos muy bien equipados y hasta sobrados en términos de palabras, pero nuestro accionar, nuestra conducta, no acompaña a esa quizá facilidad de palabra que tengamos, lo cual al final resulta en una contradicción. ¿Por qué? Porque se puede hablar muy bien expresando todo lo correcto, diciéndolo en la mejor forma, absolutamente en lo cierto, y aún así, amigos, tener esa discrepancia propia, que lo que digo no concuerda con lo que hago. Y eso genera confusión. Si hablamos de resultados, no serán buenos. Pues con eso tiene que ver nuestro tema, buen discurso, pero sin ejemplo. Amigos, ¿cuántos padres y madres de familia tienen este problema y no se dan cuenta? Están diciéndole lo correcto a sus hijos, pero como no está acompañado ese discurso, ese mensaje, ese consejo, con el ejemplo de papá y mamá, entonces aquello no va a tener resultados y obviamente todos se verán frustrados, absolutamente todos. Pues ahí está nuestro tema, buen discurso, pero sin ejemplo. Jesucristo, en el texto bíblico que leeré para ustedes a continuación, está advirtiendo a sus discípulos a que hagan lo que los fariseos y maestros de la ley religiosa les dicen que hagan, pero que no lo hagan conforme a sus actuaciones. Imagínense qué tarea ponerle a alguien que escuche el consejo y lo acepte, pero a la vez como con bisturí, haga un corte fino y una separación sin causar daño entre lo que esa persona que le dice lo correcto, lo justo y lo acertado, y separarlo de sus acciones porque sus acciones no corresponden con el consejo o la enseñanza que está dando. Es sumamente complejo. Imagínense vivir con alguien así, trabajar con alguien así o tener en autoridad sobre uno a alguien así. No, eso debe ser tremendo. Pues ahí está. Es un texto bastante explícito en sí mismo y muy serio. Así es que dice así, es Mateo 23:3. Por lo tanto, practiquen y obedezcan, noten, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Note la sentencia, ellos no hacen lo que enseñan. Hay que practicar lo que ellos dicen. Hay que obedecerlo, todo lo que digan, pero no seguir su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Esto es en relación a los maestros de la ley religiosa y los discípulos de Cristo. Pero ¿qué en cuanto a padres y madres de familia, jefes en el trabajo, líderes en distintas plataformas, líderes en el mundo de lo social, lo político, lo religioso, lo deportivo, etc.? Pensemos en la frustrante situación de las distintas colectividades, los distintos círculos humanos, cuando tienen en el podio, por usar un término, a personas que no dan ejemplo, aunque lo que dicen es correcto. Eso crea frustración y, amigos, puede crear hasta rechazo. Así es que es una experiencia que no vale la pena que nosotros imitemos. Es una experiencia que no vale la pena que nosotros la dejemos así, sin gobernar, sin mejorar en nuestras propias personas. Pues esta escritura nos
da pie para traer a colación la siguiente interrogante. ¿Qué resultados hay de tener un buen discurso pero sin ejemplo? ¿Qué es exactamente lo que va a pasar? Cuando, tal como Jesús dijo de los maestros de la ley religiosa, no hacen lo que enseñan. Bueno, estos serán los resultados. El primero de ellos, su discurso, su mensaje, su consejo, su enseñanza, no tendrá eficacia ni poder. Será entonces solo palabras. Hay palabras que tienen el poder de transformar a las personas. Hay palabras que tienen el poder de ordenar una situación en crisis. Pero hay palabras que se las lleva el viento. ¿Qué es la diferencia entre un caso y el otro? La diferencia es que hay palabras que están impregnadas no solo de verdad, pero también del ejemplo de aquel que está transmitiendo esa palabra, ese consejo, esa exhortación, esa enseñanza. ¿Quién le va a aceptar un buen consejo a una persona que a todas luces ha vivido de una manera desordenada, de una manera que niega toda enseñanza, niega todo lo que esta misma persona dice? No se le puede creer. Entonces, ese mensaje no tendrá eficacia ni poder. Y es ahí donde padres de familia debieran preguntarse, ¿por qué mis hijos no me hacen caso? ¿Por qué mis hijos no me obedecen? ¿Por qué mis hijos no se esfuerzan haciendo el mejor resultado, trayendo el mejor resultado de todo lo que es el programa académico? ¿Por qué mis hijos no quieren ordenar su cuarto? ¿Por qué no ayudan en la casa? Bueno, en vez de ver hacia afuera, ¿qué tal mirar hacia adentro nuestro? ¿Qué ven mis hijos en mí? ¿Ven un hombre ordenado? ¿Ven un hombre comprometido? ¿Ven a una persona disciplinada? Entonces, ahí está donde puede surgir el desfase y la frustración de unos y de otros. Igual en los centros de trabajo. Tener un jefe que es bla, 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 pero él realmente no muestra nada de su parte, eso es o para reírse o para llorar. Una de las cosas que me gustó más desde el principio leyendo los evangelios es cómo se describió el trabajo de Jesús con sus discípulos. Dice que Jesús les enseñaba haciendo con ellos. Y particularmente dice que esto lo leo cuando relata que los discípulos de Jesús están bautizando. Él no bautizaba, ellos lo estaban haciendo y lo hacía bajo el ejemplo que él les mostraba. Entonces lo hacía con ellos. Esa es la mejor manera de enseñar haciendo. Es toda una metodología, es toda una filosofía para formar hijos o formar personal en las empresas, enseñar haciendo. Entonces dije que es un resultado de tener buen discurso sin ejemplo el que no habrá eficacia ni poder en ese discurso, en esa palabra. Segundo resultado de buen discurso pero sin ejemplo, no habrán transformaciones. Les decía hace unos instantes que hay personas que tienen o hay palabras que tienen poder transformador, pero hay palabras que solo son palabras que se lleva el viento. Entonces, ¿eso basado en qué? En que la palabra, el consejo, la enseñanza no se sembró primero en la persona que lo va a transmitir. Cuando algo, amigos, está sembrado en nosotros, qué fácil es transmitirlo a otros, a nuestros hijos o en nuestros trabajos. Pero cuando algo que decimos solo es que se nos ocurre, o que lo leímos en un libro, o que lo escuchamos por allí, o que surgió en una plática con unas amistades y se lo traemos a otros, eso no tiene poder transformador. De ahí es donde nosotros debemos hacer, hablando ya en otro aspecto, debemos hacer sabia elección de nuestros líderes. Porque vivimos en sociedad, hay personas que están enfrente nuestro, que son las que nos dirigen y nos gobiernan. La Biblia aprueba ese proceso de vida ciudadana. Pero es ahí donde nosotros debemos de escoger
al tratar de elegir a nuestras autoridades y líderes en ese nivel, tenemos que buscar y seguir y votar por personas cuyo mensaje no queda comprometido con sus acciones. Cuando las acciones de un político, por decir algo, compromete su mensaje, ya ese político tiene que ya dejar de ser creíble para nosotros. Ya no puede ser confiable, ¿se dan cuenta? Y eso en todos los ámbitos. Esto comienza en la casa, papá y mamá. Eso pasa por los trabajos, eso pasa por los procesos de educación, eso incluso pasa hasta por los ámbitos eclesiásticos y religiosos. Nada más, yo diría, frustrante que tener enfrente a alguien en una supuesta posición de liderazgo espiritual cuyo comportamiento no acompaña suficiente, su comportamiento no acompaña suficiente al mensaje que esta persona tiene. Número 3, otro resultado de tener buen discurso, pero sin ejemplo, es que producirá los frutos amargos de la frustración en otros. Ya colateralmente lo mencionaba antes. Frutos amargos de la frustración. Es terrible estar frustrado en un matrimonio. Es terrible estar uno frustrado respecto a sus padres o madres. Es frustrante estar uno viviendo una situación así como esta, teniendo a alguien que lo dice muy bien y lo practica muy mal en nuestros centros de trabajo, tener un jefe, un gerente, así. Y así en los distintos ámbitos. Prácticamente lo que estoy diciendo, amigos, es que les daremos de comer frutos amargos a la gente a nuestro alrededor. Y es frustrante, es que quiero insistir en esto, es sumamente frustrante tener enfrente a alguien que lo dice bien, lo que dice es correcto, es conforme a la verdad, es así, pero su vida no acompaña. Su conducta no va a la par, no está sincronizada con su mensaje. Entonces, eso, ¿qué es lo que vuelve al final? Al no haber ejemplo, los resultados no tienen por qué ser buenos. Y número 4, respuesta final, hablando o respondiendo a la interrogante de qué resultados hay de tener buen discurso, pero sin ejemplo. Un resultado malo también es que te hará una persona no creíble y no confiable. Qué importante es la credibilidad. Cuando una persona tiene credibilidad en su hogar, por parte de sus hijos, de su cónyuge, cuando una persona tiene credibilidad con sus vecinos, allí donde vive, no lo están criticando, no lo están censurando, tampoco están riéndose de él o de ella. Qué importante es tener credibilidad en nuestros centros de trabajo. Qué importante es la credibilidad de los líderes a todo nivel, sociales, económicos, políticos, religiosos, deportivos. Credibilidad es algo a lo cual no podemos darnos el lujo de renunciar. Pero una persona que tiene buen discurso pero sin ejemplo se vuelve una persona no creíble y por consiguiente, si no es creíble, no es confiable. Óigalo bien. Si no es creíble, no tiene tampoco por qué esa persona ser confiable. ¿Qué es entonces todo el resultado final de todo eso? Malos resultados, malos frutos. De nada le sirvió un buen discurso acertado, pero no tuvo el ejemplo como la potencia que lleva adelante su mensaje, su consejo, su enseñanza a los que están alrededor. Pues vuelvo al texto, Mateo 23 y verso 3 dice, por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Es una exhortación y advertencia que Jesús da a sus discípulos respecto a las personas que son los maestros de la ley religiosa en su tiempo. Eso nos muestra que
buen discurso sin ejemplo trae malos resultados? Esa ha sido la pregunta a responder. ¿Cuáles son esos malos resultados de un buen discurso sin ejemplo? 1. Ese discurso no tendrá eficacia ni poder. 2. Ese discurso no logrará transformaciones en su escenario. 3. Ese discurso producirá más bien los frutos amargos de la frustración en quienes le rodean. Y 4. Ese discurso volverá a la persona no creíble y por consiguiente tampoco no confiable. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Buen discurso, pero sin ejemplo. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.